Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes las actividades correspondientes a esta tercera clase de la unidad número 3. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, compañerito? Un gusto poder Cristian, saludar. buenas noches. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a este tercer tema y vamos a ir viendo el desarrollo de las actividades correspondientes justamente a esta segunda, perdón, a esta tercera semana ya de actividades, cómo ha volado el tiempo. Ya estamos ya a la próxima semana, estamos ya en la última semana y final de este proceso educativo. Así es que ustedes ya saben, al final de de la siguiente semana, ustedes ya tendrán la evaluación correspondientes a la unidad número 3. Es que por favor, a seguir que cada uno de ustedes esté pendientes de todas las actividades que vamos desarrollando. Vamos viendo todo lo que tenemos que hacer. Recuerden que tienen que estudiar todo lo que comprende en el material de apoyo. De ahí salen las preguntas que ustedes tienen que rendir para el examen. Así es que pilas, ya les voy indicando, ya les voy dando una alerta de que ustedes ya se aproximan al final de este proceso educativo de la tercera unidad y también vamos ya a iniciar lo que corresponde el test de evaluaciones correspondientes a esta misma unidad. Señoras y señores, así que dándoles esta recomendación, dándoles esta alerta que ya estamos próximos a iniciar el proceso de evaluación. Vamos a iniciar esta actividad y vamos a ver, hemos estado hablando de las biomoléculas orgánicas y vamos a hablar de la materia y su clasificación. Vamos a ver cuál es el proceso y este es un tema bastante importante porque prácticamente de ahí nosotros sabemos desde dónde nos proyectamos y quiénes somos, cómo estamos construidos, por qué las células, por qué las estructuras tanto de los seres orgánicos como de los inorgánicos, cómo están constituidos. Y obviamente sí, obviamente cada uno de ellos están correlacionados, obviamente el uno se sirve del otro. Es importante esta simbiosis, esta combinación que se realiza dentro del medio ambiente para poder sobrevivir. Nuestro cuerpo, los seres vivos, todos los objetos, sustancias y todo cuanto nos rodea está constituido por materia. La materia es todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Es el cuerpo, como en general. Ese es obviamente la materia. La materia es todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Ese es el concepto como tal. Y de pronto este puede ser una pregunta que le salga en el test. Así es que ya saben, esta obviamente tienen que seguir repasando. Tomen apuntes, saquen un cuadernito, alguna cosa, para que ustedes tengan obviamente en qué guiarse también. La materia es todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Se presenta de dos formas, como una sustancia pura, pero también como una mezcla. Una sustancia pura está formada por un solo tipo de materia. Muestra una composición fija y no se puede separar por medios físicos. De acuerdo con su composición, se clasifica en sustancias simples o elementos químicos y compuestos químicos. Esa es su clasificación. En cambio, una mezcla es la unión física de sustancias en las que la estructura de cada uno no cambia y se mantienen sus propiedades químicas, pero variando las propiedades. De acuerdo con estas proporciones, las mezclas pueden ser homogéneas, o dichos o en otros términos soluciones, y pueden ser heterogéneas o suspensiones y coloides. Esas son la subdivisión en cuanto a las mezclas también. En el siguiente organizador gráfico nosotros vamos a ver justamente cómo está dividida la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Cuando hablamos de sustancias puras hablamos de composiciones constantes, mientras cuando hablamos de mezclas en uniones físicas de sustancias. Las composiciones constantes son elementos y son compuestos. El elemento puede estar puro en la naturaleza, pero los compuestos es una combinación o combina dos o más elementos y también pueden ser orgánicos e inorgánicos. Ya hablamos y empezamos a hablar de este tema fundamental de los orgánicos e inorgánicos. Vamos a ver cuáles son los orgánicos y cuáles son los inorgánicos.
En cuanto a la unión física de sustancias, como es la mezcla, esta se subdivide en homogéneas y heterogéneas. Cuando hablamos de homogéneas, tiene composiciones uniformes. Cuando hablamos de heterogéneas, no es uniforme y tiene más de una fase. Son las características más importantes. Los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos. En los ejemplos de la tabla del agua, por ejemplo, y la sal que habíamos visto anteriormente, son inorgánicos, mientras que el azúcar es orgánico. ¿Por qué será? Aquí obviamente podemos hablar que el agua y la sal son inorgánicos, mientras que el azúcar sí es orgánico. ¿Por qué será? ¿Quién tiene una pequeña idea por qué el azúcar será o estará constituido dentro de las características de orgánicos? El agua y la sal son inorgánicos, pero el azúcar dice que es orgánica. ¿Por qué? ¿Será porque viene de una planta, licenciado? Exacto, perfecto. Esa es la respuesta correcta. Es justamente porque viene de una planta. Y la planta es un ser orgánico. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Porque está compuesta de diferentes órganos, está compuesto de tejidos. Y si nosotros hemos visto, por ejemplo, al inicio de esta clase de ciencias naturales, nosotros habíamos visto las células. Y las células obviamente son las células vegetales y las células animales. Y cada una de ellas tiene una combinación parecida, pero obviamente cambian en determinadas estructuras. Por lo tanto, el azúcar es orgánica porque proviene de un ser orgánico como son las plantas, la caña de azúcar. Mientras que el agua y la sal no, son 100% minerales y por ende su composición química es diferente. Se los clasifica también como orgánicos porque poseen una mayor proporción de carbono. Es una de las características fundamentales. Cuando hablamos de estructuras orgánicas, uno de los principales componentes que tienen estas son el carbono en su composición. Es así que el azúcar tiene 12 carbonos en su estructura. Justamente es la característica fundamental. En cuanto a las propiedades de la materia orgánica y inorgánica, distinguimos dos tipos de materia. Vamos a ver qué tipo de propiedades de la materia tienen. La orgánica, basada en carbono y que conforma la vida. Es una de las características fundamentales de las estructuras orgánicas. Las estructuras orgánicas, uno de los componentes fundamentales, ya saben, grábense eso, el carbono. Y obviamente esto conforma y da origen ¿a qué? Da origen a la vida. En cuanto a las inorgánicas, por el contrario, no se basan en el carbono. Sin embargo, moléculas orgánicas como el CO2 la poseen, pero en muy, muy bajas proporciones. Existen varios parámetros para determinar si un compuesto es orgánico o inorgánico. Vamos a ver en la siguiente tabla cuáles son. Y tenemos los parámetros y tenemos en estructuras orgánicas y también en inorgánicas. Y vamos a ver cuáles son. Cuando hablamos de solubilidad, los orgánicos suelen ser insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. En cuanto a la solubilidad en inorgánicos, es fácilmente soluble en agua. Esa es la característica fundamental. En cuanto al parámetro de la conductividad, el orgánico es aislante, pues no conduce la electricidad, mientras que el inorgánico sí es conductor de la electricidad. Dentro del parámetro estado físico, temperatura ambiente, el orgánico normalmente son líquidos o gaseosos, mientras que el inorgánico normalmente son sólidos. Esa es la característica fundamental y mediante los parámetros de los cuales podemos distinguir y podemos identificar fácilmente cuáles son elementos orgánicos y cuáles son elementos inorgánicos de acuerdo a estas estructuras. Todos los seres vivos estamos formados por una mezcla de materia orgánica e inorgánica. Si no, ¿cómo vivimos? Nosotros necesitamos sal, necesitamos agua para sobrevivir y estos son elementos inorgánicos y ya eso obviamente son fundamentales. Si no tomamos agua, si no consumimos sales, obviamente nuestro cuerpo empieza a tener diferentes carencias, diferentes dificultades en cuanto a su funcionamiento. En cuanto a la materia orgánica, la materia orgánica son moléculas grandes y complejas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también están constituidas por fósforo, azufre, flúor, entre otros, pero en menores cantidades. Tienen pesos moleculares elevados, pero sus puntos de fusión y ebullición son totalmente bajos y contienen enlaces covalentes. En cuanto a la materia inorgánica,
Se produce en reacciones químicas en la naturaleza. La conforman las combinaciones de los elementos, pueden contener carbono, pero en muy bajas proporciones. Son moléculas simples, solubles en el agua, conducen corriente en medios acuosos, sus puntos de fusión y ebullición son bastante altos, se encuentran en minerales, sales, aguas, entre otros. Los vegetales transforman la materia inorgánica en materia orgánica, esto es a través del proceso de la fotosíntesis y obviamente a través del proceso de alimentación que se conoce como autótrofos. Por eso los vegetales son autótrofos porque ellos a través del proceso de la fotosíntesis, esto es, utilizando la luz solar, obviamente transforman los diferentes componentes en azúcares, almidones y otras sustancias que les permiten sobrevivir. No necesitan depredar como lo hacemos nosotros. Necesitamos consumir un vegetal, necesitamos consumir pollo, carne, que son carbohidratos, para que nuestro cuerpo obviamente se desarrolle o tenga la energía suficiente. En cambio, los vegetales no. Los vegetales son autótrofos. Ellos mismos simplifican sus alimentos a partir de componentes como los que hemos analizado anteriormente y obviamente los transforman en lo que ellos necesitan para poder sobrevivir. Nosotros como tales, dentro de estas características, somos, de acuerdo a la característica de alimentación, nosotros somos seres heterótrofos. Eso quiere decir que necesitamos depredar a otros seres, consumir a otros seres para poder sobrevivir. Esto en cuanto a las estructuras. El carbono, sus propiedades e importancia para la vida. El carbono es la parte fundamental, como habíamos visto, es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la vida. Después del oxígeno e hidrógeno, el carbono es el elemento no metálico más abundante en los organismos vivos y aunque no se encuentran en cantidades representativas en el planeta, está presente en minerales como las rocas, en la atmósfera como el CO2 y también en el petróleo. En cuanto a las propiedades físicas del carbono, el carbono es sólido a temperatura ambiente. Dependiendo de las condiciones de formación, pueden encontrarse en la naturaleza en distintas formas. Carbono amorfo, carbono cristalino, en forma de grafito o también en forma de diamante. Los compuestos del carbono se caracterizan por ser muy numerosos. Sin embargo, pese a su gran diversidad, presentan unas propiedades comunes. Por ejemplo, son poco solubles en el agua, pero solubles en disolventes orgánicos. No conducen la corriente eléctrica, poseen poca estabilidad térmica, es decir, se descomponen o se inflaman fácilmente al ser calentados, reaccionan lentamente debido a la gran estabilidad de sus cuatro enlaces. Esas son las propiedades en relación del carbono. Vamos a ver un poco más, vamos a ver a continuación. Aquí nosotros nos podemos ver la estructura del átomo en función del carbono. Tenemos la estructura atómica del carbono y también tenemos el diamante y el grafito, como también se los encuentra. Aquí este prácticamente es el átomo que obviamente corresponde al material, en este caso al carbono. En plomo tenemos los neutrones, en rojo tenemos los protones y en verde tenemos los electrones. Tanto el protón como el neutrón están integrando el núcleo del átomo de carbono, mientras que los electrones son prácticamente los enlaces, son las órbitas en las cuales están girando estos elementos. El átomo de carbono posee 6 protones y también tiene 6 neutrones. Esa es la característica en cuanto a su núcleo. Aquí nosotros podemos ver la representación en relación a la estructura atómica y también tenemos cómo se puede presentar el carbono en sus diferentes estados. Puede ser como diamante y también puede ser como grafito. En cuanto a las principales propiedades químicas que tiene el carbono, la principal característica que hace que el carbono sea tan relevante es su configuración electrónica, que permite que forme cuatro enlaces covalentes simples muy estables e igualmente podría crear enlaces dobles o incluso triples. De esta forma, los átomos de carbono pueden crear cadenas lineales y ramificadas o cíclicas muy estables sobre las que se van situando otros grupos funcionales formados en su mayoría por hidrógeno,
oxígeno, nitrógeno, de ahí su importancia en la conformación de las biomoléculas que nosotros iremos analizando más adelante. Las biomoléculas son las estructuras, obviamente, que dan origen a la vida y están compuestas directamente, en su mayoría, por carbono. Importancia del carbono para la vida. Junto con el agua y las sales minerales, que son biomoléculas inorgánicas, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente, ya saben, por carbono. Cuando ya les pregunten en una prueba cuál es la biomolécula orgánica más importante, ya saben que dentro para la vida, obviamente ya saben que es el carbono. Y tienen funciones muy diversas en los seres vivos, estructurales, energéticas, de control de reacciones metabólicas, entre otras acciones. La vida está basada en el carbono y este es el único elemento que sirve como esqueleto de las biomoléculas. Aunque el silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, las biomoléculas están formadas mayoritariamente por carbono. Esto se debe a que el átomo de carbono tiene una gran capacidad para unirse a otros átomos y debido a que estas uniones dan lugar a una gran variabilidad de estructuras. Uno de los fenómenos más importantes que tiene lugar en la naturaleza es el ciclo del carbono, que permite el flujo de carbono de productores a consumidores y descomponedores dentro de las pirámides tróficas, de la pirámide trófica en sí, que nosotros ya iremos viendo a medida que nosotros sigamos avanzando en este proceso educativo. Estas son las características que nosotros hemos ido viendo y analizando dentro de la presente clase en nuestra primera etapa. Pero vamos a ver más adelante, en la siguiente etapa, justamente vamos a seguir analizando cuáles son las propiedades en función de la materia. Debemos arrancar a partir de la materia, comprender qué es la materia, para comprender de mejor manera cómo estamos constituidos, tanto los seres orgánicos como los seres inorgánicos, cómo están estructurados y obviamente nosotros ya hemos visto esa simbiosis, esa relación, esa dependencia que tiene que existir entre uno y otro. Y vamos a ver en primera instancia qué es la materia. Aquí tenemos una imagen en función de la materia. Ustedes ven aquí prácticamente se puede ver un átomo desde un punto de vista tridimensional, cómo obviamente está estructurado. Y justamente vamos a analizar qué es la materia, cuál es el concepto en sí de la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo o en el espacio. Posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el tiempo que pueden ser medidos con algún instrumento de medición. No son estables, la materia no es estable, la materia está cambiando, está modificándose constantemente. Desde un punto de vista químico, la materia es el conjunto de elementos constituyentes de la realidad perceptible, o sea, lo que constituye las sustancias a nuestro alrededor y a nosotros mismos. La química es la ciencia que se ocupa de estudiar la composición y transformación de la materia. Empleamos el término materia como un sinónimo de sustancia, es decir, de la cosa de la que están hechos los objetos, y la comprendemos científicamente como algo distinto a la fuerza o energía, que están más referidos a las dinámicas que interactúan con los objetos. La materia se encuentra en todas partes y en cualquier estado físico. Pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos o también puede ser plasma. Hay materia en el aire que se respira, así como en un vaso de agua. Todo lo que vemos, sentimos y tocamos es materia y por eso es fundamental para el desarrollo de la vida de nuestro planeta. Hasta donde sabemos, químicamente la materia está formada por partículas microscópicas que llamamos átomos. Los átomos constituyen las unidades fundamentales de la materia. Cada átomo tiene las propiedades del elemento químico al que pertenece. Existen hasta ahora 118 elementos químicos que están ubicados, ordenados y clasificados en la tabla periódica de los elementos y ustedes ya pueden consultar, pueden seguir viendo, adelantándose un poco en cuanto a
a estas determinaciones, pues la tabla periódica de los elementos, ahí obviamente clasifica por colores los metales, los no metales, los gases nobles y una serie, los halógenos y otros elementos más que se encuentran establecidos en la tabla periódica. Ahí se han estructurado todos los elementos y obviamente se los ha clasificado de una mejor forma con la finalidad de estudiarlos, con la finalidad de analizarlos y obviamente también de ver y de estudiar el comportamiento que tienen cada uno de ellos en la naturaleza. Por otra parte, los átomos son distintos entre sí y dependiendo de la cantidad o distribución de sus partículas subatómicas, que son siempre de tres tipos que son electrones, carga negativa, protones, carga positiva, neutrones, carga neutra. Los protones y neutrones están en el núcleo atómico y los electrones en torno a él, como le habíamos visto en el gráfico que teníamos y que tienen ustedes en su aula virtual. Ahí obviamente pueden observar justamente gráficamente el átomo. Y nosotros ya habíamos dicho cómo está constituido, por ejemplo, el núcleo. El núcleo está integrado por protones y neutrones. Ya sabemos entonces en este caso que los protones tienen ¿qué? Carga positiva, mientras que los neutrones tienen carga neutra. Obviamente son las características fundamentales que se encuentran en los átomos. Las reacciones entre las formas de la materia o las distintas sustancias se conocen como reacciones químicas. Los comportamientos, las reacciones, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Haciendo un pequeño experimento nomás en casa que ustedes pueden hacer. Ustedes, por ejemplo, cogen en un frasco, en una botella, algo, le colocan, por ejemplo, el Vanish. Y a ese Vanish ustedes le agregan una copita de cloro. Y ustedes, ¿qué es lo que para muchos que de pronto ya hayan practicado, hayan hecho este experimento de pronto de una forma empírica? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién ha visto qué es lo que sucede cuando mezclamos el Vanish, que es obviamente un detergente, con el cloro? ¿Alguien ha visto qué es lo que sucede? Nadie. Daniel, Carlos, María, nadie han visto. Nadie han... Eh, licenciado, me repite la pregunta, por favor. ¿Qué es lo que pasa si es que mezclamos? Verán, son dos componentes químicos. ¿Qué es lo que pasa si mezclamos el Vanish con el cloro? Gases, aparte no gases, o sea, vanish. Vanish y cloro es lo mismo prácticamente. El vanish El Vanish es un blanqueador, es un blanqueador. pero tiene un componente químico diferente al cloro. Correcto, Si nosotros decimos ambos son cloros, sí, efectivamente, ambos son cloros, ambos blanquean la ropa, ambos desinfectan, pero su estructura química, las propiedades químicas que nosotros estamos viendo en función de la materia, nosotros nos estamos viendo un poco más adentro. Cada uno de ellos, tanto el Vanish como el cloro, pese a tener la misma función, tienen componentes químicos diferentes. Y si no, en algún momento harán este experimento. Ustedes van a poner en una botella un poco de Vanish, que es tipo polvo, tipo detergente, y a eso le van a colocar un poco, una copa de cloro. Y claro, ustedes van a ver la reacción química que tiene. Primeramente trata de inflamarse, se claro, calienta y empieza a explosionar como un volcán. Empiezan a salir las burbujas, empiezan a salir la espuma de una forma descontrolada. Es la reacción química. Haciendo una analogía, prácticamente las propiedades químicas de la materia son iguales. Los diferentes elementos químicos que nosotros tenemos en la tabla periódica de los elementos, cuando nosotros no sabemos mezclarlos correctamente, nosotros podemos causar algún accidente, porque son elementos químicos que si bien se encuentran en la naturaleza, cuando se entremezclan, cuando obviamente se juntan unos con otros, los átomos, obviamente muchos de ellos se fusionan, pero otros se repelen correcto. y cuando se Licenciado, repelen generan reacciones bastante adversas y también pueden ser peligrosas. Entonces, eso como una anécdota nomás para que de pronto en casita ustedes, pero con mucho cuidado, ustedes vayan a hacer ese experimento y ustedes van a ver solo en ese momento cómo obviamente sucede esta reacción química. Como tengo les una mencioné, pregunta, licenciado. dígame. Eh, a ver, yo he manipulado el vanish, pero más líquido. ¿Por qué? Porque con eso he blanqueado algunas
eh, tela blanca, obviamente, pero si yo mezclo ese vanish líquido con el cloro líquido, no tiene la misma reacción que en el polvo, en el vanish. Sí, sí tiene la misma reacción. El mismo gases, las mismas espumas. Claro, la misma espuma. El gas tienen que tener mucho cuidado porque es un gas bastante irritante. Eso sí tienen que tener un poco precaución el momento de hacer, porque el momento que generan, eso le explicaba, que el momento que se fusionan los dos, obviamente el componente químico del vanish empieza a querer como inflamarse. Si usted después le toca la botella de donde usted realiza el experimento, usted le va a sentir que se calienta, que trata de inflamarse, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso como es un experimento casero que ustedes pueden hacer. Y así sucesivamente nosotros tenemos, por ejemplo, bicarbonato, una combinación más sencilla, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa el bicarbonato con el zumo de limón? Ustedes han visto qué es lo que pasa y verán que el bicarbonato, bueno, es de origen inorgánico, mientras que el limón sí es de origen orgánico. ¿Qué es lo que pasa con el bicarbonato cuando colocamos gotas de limón o zumo de limón? Igual espumea. Exacto. Es justamente, pero ¿por qué hace eso? Es justamente por las propiedades químicas que lo contienen. Son esas propiedades, son los átomos que se van fusionando entre unos y otros y muchos de ellos se repelen, muchos de ellos generan una reacción bastante agresiva, desarrollan una reacción bastante violenta. Es por eso que ustedes, el momento que ustedes ven, empieza a hervir, ¿no es cierto? El bicarbonato empieza a hervir, empieza a hacerse espuma, es justamente porque genera estas reacciones químicas que se van desarrollando. Y eso nosotros ya en algún momento, ojalá haya la oportunidad para poder desarrollar un experimento para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla este proceso. En cuanto a las propiedades químicas de la materia, toda forma de materia reacciona en presencia de otra sustancia, justamente lo que les había dicho, de acuerdo a ciertas propiedades constitutivas de su entorno o moléculas, lo que permite que el resultado de dichas reacciones sean sustancias diferentes de las iniciales, más complejas o pueden ser también más simples, cualquiera de esas dos determinaciones. Entre las principales propiedades químicas de la materia podemos mencionar, en primer lugar, el pH, la corrosibilidad de los ácidos y la causticidad de las bases tienen que ver con el pH de la materia, o sea, su nivel de acidez y de alcalinidad, su capacidad de donar o recibir electrones cuando está en contacto con ciertos materiales, como metales o como la materia orgánica. Estas reacciones suelen ser exotérmicas, es decir, generan calor. Por otra parte, el pH mide la cantidad de iones y también de una sustancia o de una solución. Entonces son las características fundamentales dentro de las propiedades químicas de la materia. Justamente lo que les había dicho, esa reacción, esa es lo que se calienta, se repelen, se inflaman unos con otros o unos con otros al estar en contacto con diferentes sustancias. Los átomos empiezan a calentarse, los átomos empiezan a inflamarse al combinarse, muchos de ellos no tienen esa correlatividad, esa covalencia que se van fusionando, sino simplemente se repelen. En cuanto a la reactividad, de acuerdo a su constitución atómica, la materia puede ser más o menos reactiva, es decir, más o menos propensa a combinarse con otras sustancias. En el caso de las formas más reactivas, como los metales cesio, el francio, es raro verlos en formas puras. Casi siempre son partes de compuestos con otros elementos, los llamados gases nobles o gases inertes en cambio son formas de materia con bajísima reactividad que casi no sufren reacción con ninguna otra sustancia. Y obviamente todo esto, ya les dije anteriormente, todo esto se encuentra bien distribuido, bien organizado en la tabla periódica de los elementos. La inflamabilidad, algunas sustancias pueden inflamarse, es decir, generar una explosión que libera calor y produce llamas en presencia de una fuente de calor o en una reacción con otras sustancias. A dicha materia se la denomina inflamable, por ejemplo, la gasolina. La gasolina tiene una sustancia
El fósforo en sí tiene otra sustancia. Al unirse, los átomos se inflaman, generan la explosión, generan la reacción que nosotros podemos ver. Dentro del motor de nuestro vehículo, siempre se está inflamando, siempre está cambiando. El motor, ¿qué es lo que hace? Es el medio que cambia el estado de la gasolina. La gasolina, cuando nosotros le colocamos en el tanque de nuestro vehículo, es líquida, pero cuando ingresa a través de los inyectores o a través del carburador, dependiendo del vehículo que tengan, ingresa a la parte interna de nuestro motor y en los cabezotes, en la parte de los pistones. ¿Qué es lo que hace? Ahí hay válvulas que permiten el ingreso de determinadas gotas o chorros de gasolina, los cuales al estar en presión se transforman en gas y de esa manera permite que nuestro motor funcione y obviamente se transforme en energía móvil. Entonces, ahí también es un cambio en cuanto a su estabilidad atómica que tiene en este caso el combustible. La oxidación también es parte de la transformación, es la pérdida de electrones de un átomo o de un ion cuando reacciona frente a un determinado compuesto. Cuando el metal está en contacto con, eh, con el oxígeno, prácticamente, ¿qué es lo que hace? Se degenera y de esa manera empieza a aparecer el óxido y empieza a corroer, empieza a destruir el material. La reducción es la ganancia de electrones de un átomo o un ion cuando reacciona frente a un determinado compuesto. Es una de las características también fundamentales, es una de las principales propiedades químicas que tiene la materia. En cuanto a las propiedades físicas de la materia también tiene propiedades físicas, o sea, propiedades derivadas de cambios en su forma de aparición que están vinculadas a la acción de otras fuerzas externas. Las propiedades físicas no están relacionadas con la composición química de las sustancias. Entre las principales propiedades físicas de la materia podemos ver en primera instancia la temperatura. Es el grado de calor que presenta el material en un momento, que generalmente se irradia hacia el entorno cuando una sustancia tiene mayor temperatura que su entorno. La temperatura es el grado de energía cinética que presentan las partículas de un material. Por ejemplo, en determinadas casas tienen el zinc, que es obviamente su estructura es metálica, abastece o equipara, acapara todo el calor solar. Y ustedes podrán haber observado que al interior, por ejemplo, de las viviendas, en muchas ocasiones el calor es insoportable. Lo contrario sucede cuando las temperaturas bajan. De igual manera, al interior ingresa cualquier cantidad de temperatura fría. Esto es la ductibilidad que tiene en determinados materiales en sus componentes para permitir el paso tanto del calor, de la temperatura, obviamente también en el caso de las bajas temperaturas. El estado de agregación, la materia puede aparecer en tres estados o estructuras moleculares determinadas por su temperatura o la presión a la que esté sometida. Estos tres estados son sólidos. Primero, partículas muy juntas, baja energía cinética. Líquida, partículas menos juntas, energía cinética suficiente para que fluya la materia sin separarse del todo. Y gaseosa, partículas muy alejadas, alta energía cinética. En cuanto a la conductibilidad o conductividad, existen dos formas de conductividad, la térmica, que es el calor, y la eléctrica, que es el electromagnetismo. En ambos casos se trata de la capacidad de los materiales de permitir el tránsito de energía a través de sus partículas. Los materiales de alta conductividad se conocen como conductores, los de baja conductividad como semiconductores y a los de nula conductividad como aislantes. ¿Y de dónde han escuchado este tipo de temas? Por ejemplo, en la electricidad. En la electricidad, cuando están realizando las instalaciones, ahí pueden ver que hablan de conductores, de semiconductores y también de aislantes. Y obviamente en la actualidad existen diferentes etapas de aislamiento, también aislamiento térmico que se dan en las casas modernas. El punto de fusión, ¿a qué se refiere el punto de fusión? Es la temperatura a la que un sólido se transforma en líquido a la presión de un amperio.
a la presión de un grado en relación a temperatura. En cuanto al punto de ebullición, es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión que existe alrededor del líquido. En este punto, el líquido se transforma en vapor. Cuando la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica, se denomina punto de ebullición normal. Esas son las características en cuanto a los temas que nosotros hemos ido viendo. Y vamos a ver también un punto, a ver si es que nos alcanza el tiempo. Vamos a ver la clasificación de la materia. Existen muchas formas de criterios para clasificar a la materia desde el punto de vista general. Podemos enumerar los principales, la principal calificación, clasificación de la materia. Tenemos materia viviente conformado de los seres vivos mientras estén vivos, es la materia viva. Materia inanimada compone los objetos inertes, sin vida o muertos. La materia orgánica formada principalmente por átomos de carbono e hidrógeno y generalmente están vinculados con la química de la vida. La materia inorgánica no es orgánica y no tiene que ver necesariamente con la vida, sino con reacciones químicas espontáneas y no espontáneas. La materia simple está compuesta por átomos de pocos tipos diferentes, o sea, está más cerca de la pureza. Y la materia compuesta se compone de numerosos elementos de diversos tipos, alcanzando niveles de complejidad avanzados. Esos son en cuanto a la clasificación de la materia. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase, un tema bastante importante para saber cómo estamos compuestos, cuáles son los elementos orgánicos, cuáles son los elementos inorgánicos, cómo están constituidos de acuerdo al punto de vista del átomo, cómo está estructurado el átomo, ustedes ya han visto, ustedes ya tienen una idea cómo están estructurados los átomos y los que dan prácticamente energía para que se desarrolle todo lo que nosotros vemos, tanto como materia animada como materia inanimada. Estos son los temas que nosotros hemos visto. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana, señoras y señores. Que descansen y nos vemos en las próximas clases. Gracias, Gracias, profesor. licenciado. Buenas noches. Gracias, Gracias, Alicia. hasta Buenas luego, noches. Lisa.